San Guillermo de Boorges. Obispo y confesor fiesta, 10 de enero. Hoy, 10 de enero, la Iglesia celebra a San Guillermo de Boorges. San Guillermo nació en el siglo VII, en Nevers, Francia, dentro de una familia ilustre. Fue educado por su tío Pedro, archidiácono de Soissons. Desde muy joven fue nombrado canónigo, primero en Soissons y después en París. Vida monástica. Pronto decidió abandonar el mundo y retirarse a la soledad en la abadía de Grandmont, donde vivió con gran fidelidad la vida austera de esa orden. Sin embargo, una disputa entre los monjes de Coro y los demás perturbó la paz del monasterio. Guillermo pasó entonces a la orden cisterciense, célebre por su santidad. Tomó el hábito en la abadía de Pontigny. Poco después, fue elegido abad. Primero de Fontaine-Jean, en la diócesis de Sens. Después del monasterio de Chalice, fundado por el rey Luis el Gordo en 1136. San Guillermo siempre se consideró el último de los monjes. La mansedumbre de su palabra reflejaba el gozo y la paz de su alma. Su virtud resultaba atractiva, a pesar de sus severas austeridades. Elección como arzobispo de Boorges. Tras la muerte de Enrique de Saly, arzobispo de Boorges, el clero pidió ayuda a Eudes, obispo de París, para elegir un nuevo pastor. Todos deseaban un abad cisterciense, por lo que se colocaron sobre el altar los nombres de 3 abades. Lejos de ser superstición, esta elección fue confiada a la providencia de Dios, pues todos parecían igualmente dignos. Después de orar, Eudes leyó el nombre de Guillermo, quien además contaba con la mayoría de los votos. Era el 23 de noviembre del año 1200. La noticia abrumó a Guillermo, quien jamás habría aceptado el cargo si el Papa Inocencio III y el abad de Citeaux no se lo hubieran ordenado. Con lágrimas abandonó la soledad y fue consagrado obispo poco después. Ministerio episcopal. El primer cuidado de San Guillermo fue elevar su vida interior y exterior a la altura de su dignidad, convencido de que el primer deber del hombre es honrar a Dios en su corazón. Redobló sus penitencias, diciendo que su cargo lo obligaba a sacrificarse por los demás tanto o más que por sí mismo. Bajo el hábito episcopal llevaba una áspera camisa, no cambiaba su modo de vestir ni en invierno ni en verano. Jamás comía carne, aunque ofrecía mesa generosa a sus huéspedes. Fue especialmente solícito con los pobres, a quienes socorría espiritual y materialmente, pues decía que Dios lo había enviado sobre todo para ellos. Se mostraba muy indulgente con los pecadores arrepentidos, pero firme con los impenitentes, sin recurrir jamás al poder civil, como era costumbre en la época. Esta actitud le ganó numerosas conversiones. Algunos nobles abusaron de su bondad y usurparon los derechos de la Iglesia, pero Guillermo no se acobardó. Su humildad y paciencia triunfaron en varias ocasiones sobre la oposición de su propio clero y capítulo. Últimos días y muerte. San Guillermo convirtió a muchos valdenses, y su última enfermedad lo sorprendió cuando preparaba una misión para ellos. A pesar de su estado, insistió en predicar un sermón de despedida, lo que agravó su fiebre. La noche siguiente, presintiendo el final, pidió adelantar el canto de los nocturnos. Trazó la señal de la cruz sobre sus labios y apenas pudo pronunciar las 2 primeras palabras. Luego pidió que lo colocaran sobre un lecho de ceniza. Murió al amanecer del 10 de enero de 1209. Canonización. Su cuerpo fue sepultado en la Catedral de Boorges y, en 1217, tras numerosos milagros, fue colocado en un relicario. El Papa Honorio III lo canonizó al año siguiente. Rasgos espirituales destacados. San Guillermo es un modelo de pastor según el corazón de Dios. Su santidad no se manifestó tanto en grandes discursos, sino en una vida coherente, austera y profundamente evangélica. Destacan especialmente: humildad radical, aun siendo arzobispo, nunca dejó de considerarse monje.
Vivía como si su dignidad no le perteneciera, sino que fuera un servicio prestado por Dios. Amor preferencial por los pobres, no los veía como una carga, sino como la razón principal de su misión episcopal. Misericordia equilibrada, fue indulgente con el pecador arrepentido, pero firme con el pecado persistente, siempre buscando la conversión y nunca la venganza. Espíritu de penitencia, sus austeridades no eran exhibición, sino ofrenda silenciosa por su pueblo. San Guillermo como pastor reformador. En una época en la que muchos obispos estaban ligados al poder político, San Guillermo destacó por defender los derechos de la Iglesia sin recurrir a la violencia, rechazar el uso del poder civil para imponer la fe, promover una reforma moral del clero, comenzando por su propio ejemplo. Por eso fue tan respetado, incluso por quienes se oponían a él. Su lucha contra las herejías. San Guillermo trabajó intensamente en la conversión de los valdenses o albigenses, no mediante la fuerza, sino a través de la predicación, el testimonio de vida, la caridad pastoral. Su última misión estaba precisamente dirigida a ellos, lo que muestra que murió en plena entrega apostólica. Enseñanza que deja a los cristianos de hoy. San Guillermo nos recuerda que la verdadera autoridad nace de la santidad, no del cargo. Un pastor auténtico sufre con su pueblo. La evangelización es más fecunda cuando se hace con mansedumbre y coherencia. La oración y la penitencia siguen siendo pilares de la vida cristiana. Frase inspirada en su vida. El primer deber del hombre es honrar a Dios en su corazón. Esta convicción guió toda su existencia. Devoción y legado. Después de su muerte, numerosos milagros ocurrieron por su intercesión, confirmando la fama de santidad que ya tenía en vida. Su sepulcro en la Catedral de Bourges se convirtió en lugar de peregrinación. Patronazgo tradicional. Aunque no tiene un patronazgo universalmente definido, se le invoca especialmente como modelo de obispos y sacerdotes. Intercesor por la conversión de los alejados. Ejemplo para quienes buscan vivir una vida austera y fiel en medio de grandes responsabilidades. Su última misión estaba precisamente dirigida a ellos, lo que muestra que murió en plena entrega apostólica. Enseñanza que deja a los cristianos de hoy. San Guillermo nos recuerda que la verdadera autoridad nace de la santidad, no del cargo. Un pastor auténtico sufre con su pueblo. La evangelización es más fecunda cuando se hace con mansedumbre y coherencia. La oración y la penitencia siguen siendo pilares de la vida cristiana. Frase inspirada en su vida. El primer deber del hombre es honrar a Dios en su corazón. Esta convicción guió toda su existencia. Devoción y legado. Después de su muerte, numerosos milagros ocurrieron por su intercesión, confirmando la fama de santidad que ya tenía en vida. Su sepulcro en la Catedral de Bourges se convirtió en lugar de peregrinación. Patronazgo tradicional. Aunque no tiene un patronazgo universalmente definido, se le invoca especialmente como modelo de obispos y sacerdotes. Intercesor por la conversión de los alejados. Ejemplo para quienes buscan vivir una vida austera y fiel en medio de grandes responsabilidades.